Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de nutrición de octavo semestre, que está conformado por Fernanda Navarro, Daniel Pérez y Kalenia Altamirano. Hablaremos sobre el té verde y su efecto en la pérdida de grasa corporal. Este es nuestro primer seminario de investigación de la materia nutrigenómica. Bueno, como introducción tenemos un poco de la historia del té verde, que es un poco misteriosa y se encuentra llena de fábulas. Sin embargo, igual hay acontecimientos que tienen respaldo histórico. El té tiene origen en China y según leyendas se conoce de dos principales historias. La primera es que fue descubierta por un monje budista que lo encontró para el año 520 a.C. Y por otra historia se conoce que fue muchísimo más antigua, muchísimo más antiguo el descubrimiento, que fue para el año 2700 antes de Cristo, que fue durante el reinado de un emperador igualmente chino. Y esta tradición relata dos posibles historias. La primera es que se intoxicó o que fue envenenado y pudo superar esto mediante la infusión de las hojas verdes como medicina tradicional y medicina igual complementaria. Otra versión relata que este mismo emperador se encontraba sentado debajo de un árbol del té y tenía una taza que en esta taza se cayeron ciertas hojas del té y pues de ahí surge que se puede tomar esta bebida. Por otro lado, podemos decir que el té verde llega después a Japón y después hacia toda Asia. Y para el siglo XVII ya llega a Europa. El té verde se obtiene de diferentes variedades, como es la Lauraceae, que taxonómicamente se clasifica como Camellia sinensis. Y este árbol o arbusto puede llegar a medir de 1 metro a 9 metros. Se puede encontrar en zonas húmedas y también que no sean a temperaturas muy extremas. Y como composición química del té verde tenemos que es muy amplia, sin embargo, se encuentran que en ella hay cafeína y flavonoles, que son derivados de los flavonoides, que estos mismos se pueden llamar como catequinas. Los flavonoides son muy importantes para este estudio, ya que tienen propiedades antioxidantes y la mayoría de investigaciones científicas se centran en este mismo compuesto, porque tienen y se han visto que tienen efectos antiinflamatorios, antivirales y también ayudan en ciertas alergias, al igual que tiene efectos protectores frente a ciertas enfermedades como son enfermedades cardiovasculares, el cáncer, incluso se ha visto que puede ayudar a la disminución de peso. Las principales catequinas que tenemos son la EC, la IgC, la ECG y la EGCG. Y también se va a mencionar durante el estudio el resveratrol o res, que estos últimos dos, eh, como ya se mencionó, también tienen efectos antioxidantes, al igual que el resveratrol. El resveratrol no se encuentra en el té verde, pero sí se encuentra en la uva. Se va a mencionar un poquito más adelante acerca de este. Y también, por lo mismo, podemos ver que se va a hablar en el seminario sobre la relación entre el té verde y la obesidad, ya que es de nuestro interés por la materia de nutrigenómica y porque la obesidad se encuentra ligada, como ya mencionamos, eh, y como se va a mencionar igual un poquito más adelante, ya que la obesidad es una enfermedad que está ligada igual a la nutrición. Y como un poquito de antecedentes, tenemos que el cáncer, según el Instituto Nacional de Cáncer, para el año de 2018 se esperan 1.700.000 300, 1.735.350 casos nuevos de cáncer y de este número de casos, 609.640.000 iban a morir del mismo. Y de lo que se había mencionado un poquito antes sobre los flavonoides del té verde, se encuentra en literatura científica que pueden estar ligados a la prevención y a la incidencia de ciertos tipos de cáncer. Principalmente se ha encontrado que de cáncer de pulmón, de seno y también de próstata. Y por otro lado tenemos que la obesidad
según la OMS en el 2016, hay más de 190 millones de adultos que tenían sobrepeso y más de 650 millones que ya eran obesos. Y como prevalencia entre el año 1975 y 2006 iba a casi triplicarse este número. Y por lo mismo de los flavonoles, se cree que estos componentes químicos iban a tener igual un efecto para la disminución del peso corporal. Y por otro lado, como ya hemos mencionado, nuestro tema de interés es la obesidad, por lo que se va a hablar entre la relación que pueda causar la disminución de peso el té verde y pues es importante para nosotros para ver ese tipo de mitos que se creen o son temas de interés común, por lo que se ha plasmado el tema de interés, que es que si los polifenoles de té verde tienen efectos sobre la pérdida de peso en humanos, ya que el objetivo de este seminario es que se cree una pregunta de interés que se pueda resolver en la materia de nutrigenómica y se pueda investigar en la literatura científica y también podamos crear como más interés y encontrar respuestas en la misma literatura científica. Bueno, y como un poquito más de antecedentes y sobre lo que se ha estudiado sobre el té verde, tenemos estos tres diferentes artículos que son dos sobre el efecto, sobre el objetivo del peso y uno sobre el cáncer. Por ejemplo, tenemos el primero de Mince et al. 2018. El nombre de este artículo es Efectos del té verde para la prevención de pólipos colorectales metacrónicos en pacientes sometidos a extirpación endoscópica de adenomas colorectales. Este tipo de estudio fue en humanos con 143 participantes, 71 de ellos eran control y 72 eran con suplementación. Como objetivo, este artículo tiene el efecto preventivo de los suplementos del extracto del té verde sobre el adenoma colorectal metacrónico y el cáncer en la población coreana nada más. El tipo de suplemento utilizado fueron tabletas del extracto de té verde y como resultados, este artículo tuvo que de los 143 participantes completados en el estudio, la incidencia de adenomas metacrónicos en la colonoscopía fue de 42.3% y del grupo control del 23.6%. Esto quiere decir que a las personas que se les suplementó con el GTE, que es el componente de que usaron ellos del extracto del té verde, disminuyó la incidencia de los adenomas metacrónicos en la colonoscopía y de igual manera el número de adenomas también disminuyó en el grupo con el suplemento. Por otro lado, tenemos el estudio de Ferreira C. et al. 2018. El título de este artículo es El impacto del té verde epigalactoquina 3-galato en la expresión de HIF1-alfa y de mTOR-C2 en mujeres obesas con efectos anticancerígenos y antiobesidad. Este tipo de estudio fue también en humanos con 62 participantes, 42 de ellas eran mujeres con obesidad y 21 de ellas eran mujeres con normopeso. El objetivo de este artículo es más bien examinar los efectos del eje CG en la expresión de genes implicados en la obesidad y en las vías cancerosas. El tipo de suplemento utilizado fueron cápsulas de té verde y como resultados tuvo este estudio que no se observaron diferencias significativas en cuanto al peso, el IMC o masa grasa. Esto quiere decir que las personas que ya venían con una obesidad previa o con problemas de sobrepeso no tuvo efecto en la disminución de este mismo o tuvo algún cambio significativo. En el gen análisis, en el gen donde sí tuvo pues, un cambio significativo fue en la expresión que mostró el gen del EGSG al aumentar la regulación del mTOR-C2 y de la HIF1-alfa. La importancia del mTOR es
porque al mostrar una mayor regulación de este componente fue que el mTOR una de las principales funciones es impedir la acción que pueda causar la destrucción de células cancerosas. El mTOR es más activo en algunos tipos de células cancerosas que en las células normales. Bueno, por otro lado, también tenemos que el MOST, el J et al 2018, que este artículo fue el que más vamos a fundar, fue el que nosotros decidimos elegir para este seminario. Pues el nombre de este artículo es el efecto de los suplementos con polifenoles en la morfología del tejido adiposo y la expresión génica en humanos con sobrepeso y obesidad. De igual manera fue un estudio en humanos con 25 participantes, 14 de ellos con placebo y 11 con suplementación. Y el objetivo de este artículo es investigar si la suplementación con el EGCG más el resveratrol, que es el RES, durante 12 semanas induce la alteración en los perfiles de morfología de expresión génica subcutánea abdominal en hombres y mujeres con sobrepeso y obesos. Esto quiere decir, para ver si las personas pudieron bajar el tejido adiposo de subcutáneo abdominal o algún tipo de pérdida de peso. El tipo de suplemento utilizado, como ya bien les dije, fueron unas cápsulas con polifenoles del EGCG y el resveratrol de la uva, el RES. Bueno, como resultados, se los vamos a comentar un poquito más adelante, más a fondo. Bueno, la metodología de este estudio, como ya bien les dije, es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo. Participaron 25 personas. Hubo un consentimiento informado siempre de las personas de las cuales se les iba a ser analizadas. Y el suplemento fueron polifenoles del EGCG y el resveratrol del RES, que proviene de la uva, durante 12 semanas. Más específico, 282 miligramos del EGCG y 80 miligramos del RES. ¿Cómo se recolectaron los datos? Fueron una recolección de biopsia del tejido adiposo subcutáneo para analizar genéticamente. Se extrajo el ARN total de las alicuotas, que estas son una parte que se le toma a un volumen o masa para un examen del tejido adiposo que ellos tenían congeladas. La extracción del ARN total del tejido adiposo. Posteriormente hubo un análisis de los genes más expresados con una P menor a 0.05 y determinar mediante una PCR los genes más afectados. Perdón, ya que no tenían un gen en específico al cual estudiar y el cual enfocarse, tuvieron una examinación de bastantes genes. En el artículo está la lista de todos los genes y se examinaron se examinaron muchos genes y dentro de esta lista los que se expresaban o los que tuvieran alguna diferencia significativa fueron los que se estudiaron en este artículo, ya que no tenían algo con lo que se vayan a encontrar o un gen en específico. Bueno, como resultados tenemos que del lado izquierdo están lo que se analizó en este estudio. Del lado de la parte en medio tenemos las personas con placebo, que fueron 14 personas en la semana 0 y en la semana 12. Después tenemos a las personas con el suplemento del EGCG más el RES, también en la semana 0 y en la semana 12. Y aquí podemos ver en la P, que es la diferencia más significativa, que en primer lugar tenemos la adiponectina con el 0.77, con una P de 0.77. Esta adiponectina es secretada por los adipocitos en el tejido adiposo y regulan el metabolismo energético del organismo, ya que estimula la oxidación de ácidos grasos y reduce los triglicéridos plasmáticos. Ya a esto nos lleva que al reflejarse una diferencia significativa en la adiponectina y un mayor control en esta, los niveles de triglicéridos con una
aquí está una P de 0.65, también cambiaron. De igual manera, un poquito más arriba está la glucosa con una P de 0.50. Todo esto debido a los controles de la adiponectina a las personas suplementadas. Las ventajas y fortalezas del estudio son que es un estudio nuevo y nos permite tener muchísima más información antigua y nueva y pues actualizarnos, que es lo más importante. También que se utilizó el estudio en humanos, en seres humanos, con obesidad, lo cual es más certero. Y abre el campo de investigación sobre el té verde y sobre todo lo que puede hacer o no hacer en nuestros cuerpos. Y también, como hubieron cambios a corto plazo, también podemos hacer unos estudios o se pueden hacer estudios a largo plazo para ver qué otros cambios pueden existir. Y respondiendo a la pregunta de investigación, las conclusiones son que el té verde no causa pérdida de peso, ni quema de grasa, ni oxidación de lípidos, ni nada. Los compuestos del té verde ayudan a prevenir la lipogénesis, pero todo también depende del ambiente y del estilo de vida de las personas, ya sea exceso o disminución de energía según su gasto energético total. Y para pérdida de peso y todo esto se requiere más bien un tratamiento integral. Se agradece a la doctora González Muñoz por los conocimientos que nos ha dado, porque nos ha brindado apoyo y disponibilidad para las consultas. Y también agradecemos al equipo de trabajo que se desarrolló en el seminario por sus ideas, paciencia y trabajo en equipo. Gracias. Esas son las referencias.